el tema elegido fue cambios en la cirugía en las últimas 4 décadas. He elegido este tema porque considero importante transmitir las vivencias de los cambios en la especialidad. En las 4 últimas décadas se han producido muchos más adelantos científicos en la medicina, los que felizmente se han incorporado también a la cirugía. Hemos pasado del cirujano práctico, evolucionando permanentemente hacia la búsqueda del conocimiento y llegar a transformarnos en un cirujano científico. Me voy a limitar a analizar algunos de los avances que a mi generación nos tocó vivir desde que tomamos contacto con la especialidad aproximadamente a fines de la década del 70. Vamos a analizar primero los avances en la etapa diagnóstica. En esa época, para ejercer la profesión, contábamos con una técnica semiológica depurada, detallista y exhaustiva, a la que asociaba un razonamiento clínico basado en el conocimiento y en la experiencia. Con ello lográbamos elaborar un diagnóstico clínico que tratábamos de corroborar con la escasa paraclínica que disponíamos. Análisis básicos de sangre y orina, a los que se habían incorporado recientemente el ionograma y la gasometría, que nos permitían un mejor manejo del medio interno. En imagenología disponíamos de la radiología simple, de los distintos sectores del organismo y los estudios contrastados del tubo digestivo, entre ellos la colecistocolangiografía para el diagnóstico de la litiasis vesicular. En el intraoperatorio se disponía únicamente de la colangiografía estática y los estudios radiológicos estáticos. La incorporación del arco en C al quirófano nos permitió realizar estudios intraoperatorios dinámicos y asociar sobre la vía biliar principal, asociar maniobras a la vía biliar principal con resolución integral de la patología litiásica. La llegada al país de los fibroscopios flexibles en la década del 70 y la introducción en nuestro medio de la endoscopía digestiva por parte del doctor Sojo, ese es el dato que yo tengo, que se había especializado en el exterior, no solo permitía la visualización de las lesiones, sino también se comenzaban a realizar las primeras biopsias endoscópicas. Aproximadamente una década después se introduce la videoendoscopía. Se tardaría aún más de una década en contar con la colangiografía endoscópica retrógrada. Era el periodo del auge de la medicina nuclear, con estudios centellográficos para estudiar a casi todos los órganos sólidos, donde se destacaban hígado, cerebro y tiroides. El uso del centellograma tenía una amplia difusión en la patología tiroidea para determinar la funcionalidad de un nódulo y si éste era frío, tenía indicación de cirugía ante la sospecha de un cáncer. Posteriormente, con el advenimiento de la ecografía, comprobamos que la mayoría de estos nódulos fríos no eran más que quistes simples. Hoy en día, la centellografía tiroidea tiene indicaciones específicas en el hipertiroidismo para evaluar si el mismo es producto de un nódulo funcionante o por la hiperfunción difusa de la glándula, lo cual tiene connotaciones terapéuticas. La centellografía es actualmente de uso corriente en la localización de las glándulas paratiroides, en el hiperparatiroidismo primario y en la recidiva y o persistencia del secundario. En el medio, además, contábamos con citología diagnóstica que la realizaban pocos pero destacados especialistas. A fines del año 79, en el Hospital Pasteur, el doctor Muchovich nos mostraba por primera vez una ecografía biliar, visualizando un cálculo en la vía biliar accesoria. Eso para nosotros fue realmente deslumbrante. Muy lejos estábamos de las aplicaciones actuales de la ecografía,
el advenimiento de los aparatos de alta resolución y el entrenamiento ecográfico no solo permiten hacer diagnósticos, sino que se ha desarrollado un área de tratamiento mini-invasivo. Las funciones ecoguiadas hoy en día son un arsenal terapéutico que evita muchas intervenciones y reintervenciones quirúrgicas. Últimamente, la incorporación del EcoFast al servicio de urgencia es un elemento de ayuda también. La tomografía computada fue para nosotros un gran adelanto que se incorporó aproximadamente en la misma época que la ecografía. Nos permitió mejorar en el diagnóstico y evaluar las extensiones lesionales de las enfermedades neoplásicas, transformándose así también en una herramienta de gran valor y también de uso corriente en la urgencia. Más tarde, la incorporación de tomógrafos de última generación que mejoraron la definición, la secuencia de los cortes y la reconstrucción de las imágenes, hoy son de invalorable ayuda. La resonancia magnética nuclear nos ha facilitado el manejo, sobre todo de la patología hepatobiliopancreática en lo que a nosotros concierne. En especial con la colangioresonancia, que ha sustituido a la colangioendoscópica retrógrada como método diagnóstico, para ser esta última hoy en día solo de indicación terapéutica. El Instituto Cucurín, inaugurado en el año 2010, nos permite, por medio de la tomografía por emisión de positrones, el diagnóstico de tumores y o su recidiva, así como evaluar su extensión lesional con precisión. La angiografía digital, uno de los últimos adelantos que es fundamental para cirugía vascular, también tiene su aplicación en cirugía general para evaluar la integridad vascular en el caso de tumores extensos. No debemos olvidar la anatomía patológica. Ella también tuvo muchos avances. Los estudios citológicos primero, con funciones radio y eco guiadas últimamente, las funciones histológicas, la inmunohistoquímica, que permiten realizar diagnósticos que condicionan el tratamiento médico preoperatorio y la cirugía, así como los avances en el estudio sistematizado de las piezas quirúrgicas. La próxima. Avances en la técnica y la táctica quirúrgica. Estas dos son inseparables. Una avanza en función de la otra. La incorporación de la sutura mecánica y su evolución han permitido acortar los tiempos quirúrgicos y disminuir el porcentaje de fallas de suturas, tanto en la cirugía abierta como en la videocirugía. Los avances tecnológicos en los mecanismos de coagulación, con los mecanismos de sellado de vaso, que incorporan también su sección, permite realizar procedimientos con ahorro de sangre y de tiempo. Hoy estamos muy lejos de la utilización del tul de novia y de las primeras mallas rígidas para la reparación parietal, que generaban múltiples complicaciones, entre ellas el rechazo y las infecciones. Las mallas se han ido perfeccionando, donde cada vez son más flexibles, su textura más delicada y resistente, así como parcialmente reabsorbibles, lo que permite extensas reparaciones parietales con un descenso importante en el número de recidivas y eventraciones. Permanentemente se asiste a la mejora en la calidad de los hilos de sutura, de pinzas grapadoras y del instrumental quirúrgico en general, que sirve tanto para la cirugía abierta como para la videocirugía. El mejor conocimiento de la cirugía hepática, con la movilización del hígado, los clampeos de sus pedículos, cambiaron la cirugía receptiva del mismo, así como radicalmente el tratamiento de la hidatidosis hepática por medio de la cirugía. El surgimiento del trasplante hepático primero en el extranjero y después su incorporación al medio mejoró notablemente y desmistificó la cirugía hepática, fomentando el trabajo en equipos, estableciendo necesidades diferentes de funcionamiento e infraestructura de salas de operaciones que beneficiaron al resto de la cirugía. En cirugía mamaria los adelantos son notables.
en el diagnóstico, en la táctica y en la técnica. Se pasó de una cirugía mutilante, como la mastectomía radical y la mastectomía radical modificada, a la cirugía conservadora. De los grandes vaciamientos axilares al estudio del ganglio centinela. Del diagnóstico de grandes masas tumorales al diagnóstico de estadios precoces con masas no palpables que requieren técnicas de localización para realizar su tratamiento quirúrgico, logrando así excelentes resultados estéticos con menor morbilidad, con un aumento de la vida libre de enfermedad y de la expectativa de vida. Ni que hablar del desarrollo y la incorporación a la cirugía de la laparoscopía, hoy abordaje de elección para la viabilidad y actualmente en pleno desarrollo la llamada cirugía laparoscópica de avanzada. El futuro de la cirugía va hacia la videocirugía, campo que se va ampliando constantemente. Hoy en nuestro país hay cirujanos que están realizando resecciones de órganos sólidos y cirugías gástricas y de colon en enfermos seleccionados. Los cirujanos jóvenes son de la era tecnológica y seguramente van a poder resolver en el futuro todo por videocirugía. El desarrollo de la cirugía robótica en nuestro país es muy escaso y está vinculada fundamentalmente a la urología. Otro avance es la utilización de endoprótesis para corregir estenosis benignas o malignas en distintos órganos del tubo digestivo como tratamiento paliativo y o previo a una cirugía de coordinación. Debemos reconocer que el gran desarrollo alcanzado en la cirugía es factible no solo por lo anteriormente detallado, sino gracias al desarrollo paralelo y muy importante de otras especialidades como anestesia, hemoterapia y CTI, que sin su aporte es imposible realizar muchas de las cirugías y menos aún las más complejas. El avance fundamentalmente se logra con el trabajo en equipo, constituido por todos los actores que estén involucrados y comprometidos en el diagnóstico y tratamiento del enfermo. Hoy en día la profusión de conocimientos y los avances en cada tema nos lleva a organizar el trabajo por áreas temáticas, lo que permite profundizar en temas específicos, adquirir mayor experiencia, elaborar protocolos, centralizar pacientes, lo que se ve reflejado en los resultados obtenidos, ese llamado efecto centro, efecto volumen. Los avances en los tratamientos oncológicos han permitido transformar pacientes antes considerados terminales en pacientes portadores de una patología crónica con la cual se convive durante años. Formación de recursos humanos. Se pasó del posgrado libre a la residencia quirúrgica como único sistema para lograr la especialización en cirugía. Comenzando con una residencia de 3 años, luego de reuniones de consenso entre las clínicas y de arduas negociaciones de implementación, se logra prolongarla primero a 4 años y finalmente a 5 años, lo que permite una formación más adecuada. La incorporación de cursos de metodología es un recurso fundamental frente a la profusión de trabajos científicos y la oferta de información. Los mismos deben manejarse con criterios de selección y donde lo último no siempre es lo mejor. En la formación cuenta también la educación médica continua, cursos organizados con el aval de la Escuela de Graduados, congresos, las reuniones semanales de la Sociedad de Cirugía con presentación y discusión de trabajos científicos, así como las jornadas y el congreso anual organizados por la sociedad. En recursos humanos, un cambio no menor es la feminización de la medicina, como consecuencia lógica de la incorporación de la mujer a la cirugía. Si bien en las primeras etapas hubo resistencias, actualmente la mayoría de los pacientes no hacen cuestión al sexo a la hora de seleccionar al técnico, sino a su experiencia y al vínculo que pueda generar. Desde el punto de vista técnico, los resultados quirúrgicos son similares en ambos sexos. Simulación de cirugía.
Hasta hace no mucho tiempo la práctica quirúrgica se desarrollaba directamente con el paciente, primero observando, luego ayudando y finalmente haciendo. Excepción de ellos eran las prácticas en el Departamento Básico de Cirugía. Desde la incorporación de la cirugía laparoscópica se han implementado laboratorios de simulación, unos muy rudimentarios, digamos caseros, y otros muy sofisticados. Hoy se dictan cursos de entrenamiento en simuladores en el país y en el extranjero, permitiendo adquirir las habilidades en el manejo instrumental, en la disección, resecciones y suturas. Los equipos más sofisticados permiten realizar la totalidad de la cirugía, simulando inclusive las complicaciones y logrando el entrenamiento en su solución. Relación médico-paciente. Cambios no menos importantes son los vinculados a la relación médico-paciente. Hemos pasado de un paciente de una familia pasiva a la que se le explicaba someramente la necesidad de una cirugía y poco o nada sobre su enfermedad, donde el paciente salía del consultorio y algún familiar era el que se interiorizaba de la real magnitud de la enfermedad y su pronóstico. Actualmente la situación es a la inversa. El paciente concurre a la consulta solo y muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones complejas, con etapas evolucionadas donde es imprescindible el apoyo familiar. Hoy en día es imprescindible contar con el consentimiento informado para la realización de cualquier procedimiento invasivo. Se pasó del doctor, estoy en sus manos, o doctor, haga lo que pueda, a una medicina con exigencia de medios y de resultados. Esto nos obliga a un diálogo franco con el paciente y en cierta forma a hacerle partícipe activamente de su tratamiento, dándole a conocer las ventajas y desventajas del mismo, los riesgos y los beneficios a los que se expone y darles nuestro consejo al respecto. Cada vez más debemos transitar por este camino, por los derechos del enfermo a estar correctamente informado y por nosotros mismos frente a una medicina cada vez más judicializada. Pero también debemos ser firmes en nuestras convicciones, actuando con honestidad, con la verdad basada en nuestra información, hecho este muy valorado por los enfermos. Medios de comunicación. El desarrollo informático juega un rol muy importante en la divulgación y democratización del consentimiento, tanto para el equipo médico como para la población. Y de hecho hoy asistimos al homenaje de una persona que se ha dedicado justamente a la difusión de información. Muchos de los pacientes cuando llegan a la consulta ya han pasado por una consulta virtual. Ello puede facilitar la consulta en general, pero la falta de selección de lo que se publica y las dificultades de comprensión para alguien que no está en el tema muchas veces genera sus dificultades. La divulgación en los medios de temas médicos es muy importante, sobre todo frente a patologías que cuentan con posibilidades de prevención y de diagnóstico precoz. Ejemplo de ellas son cáncer de mama, cáncer de colon, toda la patología vascular. Las telecomunicaciones son una excelente herramienta que nos permite interconsultas al instante, con la posibilidad de enviar imágenes tanto a nivel nacional como internacional. La historia electrónica tiene la gran ventaja de la letra legible, su accesibilidad, la visualización para clínica e interconsultas. En un medio en el que la consulta médica no privada estipula 10 minutos por paciente, es tiempo extra que se le resta al diálogo e interpone una barrera física entre el binomio. Esta lucha contra el tiempo lleva a historias clínicas incompletas con sus connotaciones médico-legales. Reflexiones. Ante esta profusión de cambios caben algunas reflexiones. Lo primero seguirá siendo el paciente, su diagnóstico correcto y el tratamiento seleccionado para cada uno, que siempre es y será fundamental una excelente relación médico-paciente basada en el diálogo y en el respeto mutuo. Se debe rescatar la importancia de la clínica como pilar diagnóstico con una semiología exhaustiva y una correcta interpretación de los hallazgos.
utilizar los avances tecnológicos con criterio, porque los recursos son limitados. La incorporación de las nuevas tecnologías y técnicas quirúrgicas deben estar avaladas por protocolos de diagnóstico y terapéuticos optimizando los recursos, fomentar el trabajo en equipos multidisciplinarios, educar a la población para realizar controles preventivos y de detección precoz de enfermedades. Y por último, habernos tocado vivir estos cambios es un privilegio de nuestras generaciones, no solo por los desafíos que generó al tener que adaptarnos e incorporar estos avances, sino porque hemos visto los efectos netamente favorables para nuestros pacientes en cuanto a morbilidad, mortalidad y sobrevida, con una buena calidad de vida, que es lo más importante para el enfermo, su familia y para el equipo asistencial. Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Crestanelo y al doctor Cruzet, que son los que van a hacer el comentario ahora. Lo primero que corresponde es agradecer el honor y la responsabilidad implícita de comentar esta estupenda conferencia de la académica Sonia Budrandi. Ella tuvo la deferencia de enviarme por adelantado su texto para expresar los comentarios que se inspiraron en su lectura con la precisión que la conferencia y la conferencista merecen. Pensé que lo mejor era escribirlos y leerlos. Creo que está más que justificado afirmar que a la conferencia le corresponden 3 adjetivos: testimonial, aleccionadora y fermental. La conferencia es testimonial porque en su primera y más extensa parte describe en forma completa y vívida la experiencia personal de la académica Budrandi ante los cambios que se produjeron en la cirugía durante las 4 décadas que la ejerció y enseñó. Fue una experiencia desafiante. ¿Cuántos nuevos conocimientos y tecnologías? ¿Cuántas nuevas posibilidades y paradigmas patológicos, diagnósticos y terapéuticos? ¿Cuántas enfermedades médicas pasaron a ser quirúrgicas y viceversa? Y sobre todo, ante estos cambios, ya que no todo lo que se comienza a poder hacer se debe hacer, ¿cuántos nuevos dilemas, conflictos y desafíos éticos? En suma, parafraseando una conocida y popular afirmación, se puede decir que cuando trabajosamente la académica Budrandi había llegado a tener todas las respuestas, le cambiaron todas las preguntas. Y con determinación encontró las nuevas respuestas. Fue una experiencia inquietante. ¿Cómo reconocer oportunamente sobre la marcha si las modificaciones en curso solo eran novelerías efímeras impulsadas por intereses ajenos a los de la cirugía? Si solo eran cambios, es decir, hacer lo mismo de otra manera, o si realmente constituían verdaderos avances, es decir, hacer las cosas de una manera diferente y mejor y que por tanto había que incorporar. Finalmente fue una experiencia cuestionadora y angustiante, porque en esa vertiginosa parafernalia de cambios, la académica asistió en gran parte impotente al debilitamiento y cambio de lugar de valores inmutables de la especialidad y de la profesión que le enseñaron sus mayores. ¿Dónde ha quedado relegada la clínica, que nunca dejará de ser la luz que ilumine la indicación e interpretación de los exámenes complementarios y la única herramienta que asegura la sensatez, unidad y continuidad de todo el proceso diagnóstico y terapéutico?
Los modernos sistemas de asistencia gestionada que aparecieron porque los médicos delegamos la administración de una prestación sanitaria cada vez más cara, ¿dónde han colocado al paciente, al que ahora el sentido empresarial, industrial y economicista de la asistencia dan la espantosa denominación de usuario? ¿Dónde nos han colocado a los cirujanos, antes profesionales independientes, responsables, y ahora compañeros trabajadores de la salud, a quienes sin embargo nos siguen exigiendo igual o mayor responsabilidad que antes? ¿En qué situación desfavorable han colocado la tan especial relación directa paciente-cirujano, ahora intermediada, masificada, estandarizada y muchas veces interferida por las infinitas e inamovibles regulaciones traba de los sistemas asistenciales? Finalmente, en esta realidad de cambios acelerados e imprevisibles, ¿cuál es la mejor forma con que el cirujano debe presentarse e interactuar con el paciente, la familia, la sociedad, las autoridades, los medios de comunicación, etcétera? ¿Cómo se debe formar a los nuevos cirujanos y mantener actualizados a los ya habilitados? Todo esto está implícito y explícito en la experiencia profesional vivida y relatada por la académica Budrandi. Finalmente, la conferencia, a mi modo de ver, fue aleccionadora y fermental, porque al mostrarlos que se puede convivir con los cambios, con adecuación, dignidad, responsabilidad, actualización y provecho, nos templa y nos enriquece. En sus reflexiones finales nos muestra que en estos tiempos de aguas turbulentas, para que la cirugía no naufrague, conserve su derrotero y siga siendo una especialidad digna, respetable y útil a la humanidad, siempre se debe apoyar en justo equilibrio sobre una columna vertebral de 3 sólidos componentes que son: 1, la ciencia quirúrgica; 2, la técnica y la tecnología; 3, la empatía y la ética, lo que algunos llaman el espíritu de la noble especialidad que es la cirugía. Estas son las razones de mi agradecimiento y felicitación a la académica Budrandi por esta conferencia, y no creo equivocarme si digo que interpreto y transmito el sentir de todos los presentes. Con Pancho casi que acordamos responder de una manera formal a una presentación también que nos fue alcanzada de manera formal. Para mí representa un alto honor poder comentar las palabras de la académica Sonia Budrandi, tanto por su contenido cuanto por ser ella quien es, con una trayectoria personal y profesional, en mi opinión, de excepción. La académica Budrandi toma la cirugía como lo que es, disciplina o rama integrante de las ciencias médicas, y la analiza a través de 4 décadas que son coincidentes con su propio periplo profesional y hasta vital, desde sus inicios hasta su retiro como profesora de clínica quirúrgica, como todos sabemos, la primera mujer en nuestro medio en alcanzar tal distinción. Y por ello es natural que Sonia enfatice la feminización de la especialidad. Voy a tratar de expresar cómo entiendo que debe interpretarse esta magnífica conferencia, que ha sido dicha en términos tan sencillos como profundos, tal y como se nos presenta en definitiva la propia expositora. Si aceptamos que los progresos en el campo de la ciencia se hacen por cambios de paradigma, en la llamada hipótesis de Thomas Kuhn, los nuevos paradigmas lo que hacen es explicar de una manera más coherente que las explicaciones anteriores, hasta que son sustituidos.
Sin embargo, la complejidad, y Sonia lo percibió extraordinariamente esto, la complejidad de lo real y del progreso científico hace que no venga de una manera esquemática como un nuevo paradigma, sino como un frente de cambios. Frente de cambios que tiene puntas, ondas de mayor jerarquía, y han sido reseñadas para la cirugía de una manera muy buena, teniendo en cuenta el escaso tiempo, y con la orientación disciplinar los ha dividido en imagenología en general, cirugía endoscópica, cirugía mínimamente invasiva, cirugía laparoscópica, trasplante de órganos sólidos, hasta abarcar incluso técnicas y desarrollos conexos, pero que tienen mucho vínculo, porque en definitiva en el siglo XXI probablemente no haya ninguna rama de la ciencia que no pueda avanzar sin sentirse fecundada, potenciada por otras ramas, lo cual le da extraordinaria complejidad, como bien decía el académico Crestanelo, a diferenciar en la novedad, si la novedad es buena, si va a cambiar la práctica de lo que se hace, para poderse embarcar con todo el esfuerzo humano que significa dominar una de las nuevas ramas. Al mismo tiempo, y de una perspectiva filosófica, ha surgido en Sonia, como en todos nosotros, en mayor o menor medida, la necesidad de humanizar la medicina, o a veces más bien de impedir su progresiva deshumanización. Y eso ha llevado a cambios radicales en la relación clínica. La misma se procura actualmente orientar de manera que resplandezca en su seno la plena vigencia de los principios de la bioética. Y eso supone algo que debe comenzar por un cambio de actitud del médico, para desembocar finalmente en una profunda transformación de la forma de ejercer la profesión y en definitiva hasta del ser que la ejerce. A su vez, el paciente se habrá transmutado del receptor pasivo de la asistencia médica a un protagonista decisivo. Esta última parte, el paciente protagonista, Sonia lo destaca en su trabajo de una manera especial. Y claro, en realidad hasta ha llegado a haber necesidad de que se funde un movimiento centrado en la persona, porque la hemos perdido y la estamos tratando de recuperar, no paternalistamente, sino desde el punto de vista de su respeto como autónomo, respeto como persona, y además para que participe activamente en el propio proceso de la asistencia. Ese cambio está claro que en muchos aspectos está en pleno proceso, en otros ni siquiera ha comenzado, pero la académica Budrandi no ha soslayado acometer tan difícil responsabilidad, y lo ha hecho desde un enfoque que en definitiva busca restaurar derechos humanos. Yo no puedo dejar pasar este panorama tan dinámico con los cambios acaecidos sin recordar que probablemente este muestrario evolutivo sea el mejor argumento filosófico y hasta epistemológico sobre la absoluta necesidad de que nuestra profesión, la profesión médica, se mantenga en un permanente proceso de certificación de competencias. Yo no puedo dejar de remarcar esto en momentos en que, como uno de los integrantes del primer colegio médico, creí que a esta altura el proceso iba a estar en un grado de desarrollo muchísimo mayor que el que está. Sonia muestra con claridad que dificultosamente una persona que está dedicada 100% al perfeccionamiento de su especialidad logra seguir el tren de la dinámica de los cambios y por lo tanto jerarquiza la importancia de este proceso. Porque por otro lado no existe otra manera conocida de renovar seriamente nuestro compromiso de calidad hacia la sociedad en cuyo seno nos hallamos insertos. Digo esto también porque el proceso de recertificación ha sido soslayado, ha sido dejado de lado en función de supuestas libertades, como si no implicaran
la propia recepción, el propio título, no implicara una enorme responsabilidad social de todos y cada uno de nosotros y que no habremos terminado de cumplir hasta el día en que podamos tener la recertificación como una realidad y como es realidad en casi todo el resto de América. Y por último, para poder predecir el futuro con mayor precisión, se ha dicho que lo mejor es tratar de producirlo, cuando se puede. Y en este sentido, la académica Budrandi ha podido engendrar su propio futuro de posibilidades, en calidad de maestra de innumerables generaciones, que han recibido a la vez su enseñanza científica y técnica, su insuperable concepción del trabajo de equipo y su prístino ejemplo de vida personal y profesional. Y esta es mi recta interpretación de lo que en el plano cultural y de aporte a la academia me parece que ha significado la magnífica conferencia que hemos tenido el privilegio de escuchar en el día de hoy.